Todos quieren riquezas y tener prosperidad, pero son muy pocos quienes lo logran. ¿Te has preguntado por qué? Hoy vamos a respondértelo. Sin embargo, también hay que decir que la mayoría tiene un concepto errado sobre la prosperidad. Creen que se trata únicamente de tener mucho dinero y no podrían estar más equivocados. La prosperidad es la abundancia de tres cosas: salud, familia y riqueza. Es como un trípode perfectamente equilibrado. Y es que solo piénsalo, ¿de qué te sirve tener mucho dinero si estás agonizando por un cáncer terminal? Seguro intentarías darlo todo a cambio de salud. Pero entonces imagina que tienes salud y dinero, pero no familia, ni alguien que valga la pena para compartir. Por eso te decimos que la verdadera prosperidad es un trípode compuesto por salud, familia y riqueza. Hoy vamos a explicarte una guía de cómo alcanzar riqueza sin perder salud y cuidando de tu familia, para que obtengas la verdadera prosperidad. Antes de avanzar, vamos a aprovechar el poder de la mente. Pausa el video y escribe en los comentarios: voy a alcanzar la verdadera prosperidad, salud, familia y riquezas. Pero antes de hacerlo, cierra los ojos y visualízate disfrutando esa prosperidad. Siéntela, que se erice tu piel, y luego escribe. Sin más que agregar, vamos a la guía definitiva para hacerte rico en 6 meses. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué es el éxito financiero? El éxito financiero es la capacidad de siempre poder comprar lo que quieres porque no te falta dinero. Es cuando puedes hacer las cosas que te gustan, porque puedes pagar lo que haga falta. Por supuesto, entre los límites de lo racional y de acuerdo a tu nivel de riqueza. Esta es una realidad. Si estás dejando de hacer cosas que te gustan para realizar cosas que no te gustan o desprecias, y la única razón es que necesitas dinero, entonces significa que estás muy lejos del éxito financiero o la independencia financiera. Niveles financieros. Existen 4 niveles financieros. El primer nivel es el que podríamos llamar de supervivencia. Como su nombre indica, estás apenas intentando sobrevivir día a día, semana a semana, mes a mes. Es un nivel extremadamente difícil porque siempre gastas todos tus ingresos, y lo peor es que generalmente se gasta incluso más de lo que ganas, utilizando las tarjetas de crédito, lo que termina generando deudas muy grandes que te arrastran hasta el fondo de la miseria. El segundo nivel es casi igual, lo que llamaríamos cambiar 6 por media docena. La razón es simple: estás gastando lo que estás ganando y no sobra nada. Siempre quedas en la misma situación, sin avanzar financieramente ni retroceder hacia el lado de la pobreza. El tercer nivel nos trae un poco de mejora, es decir, finalmente ganas más de lo que gastas, pero por falta de educación financiera, no tienes la más mínima idea de qué hacer con el dinero sobrante. ¿Y qué haces? Lo colocas en una cuenta de ahorros y dejas que tu dinero pierda valor frente a la inflación. El cuarto nivel es en el que se puede empezar a crear riqueza, porque gastamos mucho menos de lo que ganamos y sabemos qué hacer con el dinero sobrante. Ahorrarlo e invertirlo para que nos produzca más fuentes de ingresos, lo que poco a poco nos acerca a la soñada independencia financiera. Lamentablemente, solo el 5% de la población mundial se encuentra en este cuarto nivel financiero, y es sobre esto lo que vamos a discutir hoy. Cómo podrás adquirir la conciencia de la prosperidad para lograr que el dinero trabaje por ti y ya no debas ser tú quien trabaje arduamente todos los días para conseguirlo. La conciencia de la prosperidad permite que vivamos en este mundo sin tener que esforzarnos demasiado, con o sin mucho dinero. Es cierto que es bastante más fácil vivir la vida con suficiente dinero que con escasos recursos, pero hay que recordar que hay personas que logran vivir y disfrutar de la vida sin tener mucho dinero. Sin embargo, ese no es el camino que vamos a transitar, porque hoy estamos eligiendo el camino hacia la prosperidad, en el que aprendemos a generar riquezas sin descuidar los demás aspectos importantes: salud y familia. Así que hablemos de la rueda de la abundancia.
La rueda de la abundancia. Es importante entender que el efecto de la rueda de la abundancia en nuestra vida es directamente proporcional a la velocidad con la que la hagamos girar con nuestras acciones. Es posible que te preguntes por qué la rueda de la abundancia no gira a una mayor velocidad en tu vida. Y la respuesta es que quizás no lo hace porque sufres de bloqueos emocionales. Esa no puede ser una de las razones. Por ejemplo, podrías tener ese pensamiento de quienes tienen mucho dinero son malas personas, porque el dinero es algo sucio y manchado por el pecado capital de la codicia. Hay quienes creen firmemente que la gente rica no entra al cielo, que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino de los cielos. Otro motivo que no permite que la rueda de la abundancia gire más rápido puede ser que estemos ignorando las leyes de la riqueza: ganar, gastar, ahorrar e invertir. Estas son leyes universales que siempre funcionan sin importar el lugar o el tiempo y que, por supuesto, deberían enseñarnos desde que somos niños. Curioso y triste, el hecho de que la mayoría nace y muere sin conocer estas leyes, por lo que solo tienen oportunidad de vivir y sufrir la pobreza. Por eso hoy también estamos hablando sobre ellas, para tomar un rumbo completamente diferente hacia la prosperidad. Las matemáticas financieras también son cruciales para el éxito económico. Es necesario que aprendamos a manejar los números para poder administrarnos y proyectarnos financieramente. No hay otra manera. Lamentablemente, existe una enfermedad demasiado común en el mundo que se conoce como aritmofobia o fobia a las matemáticas. Esta generalmente se adquiere en el jardín de infancia, cuando los niños desarrollan aversión por los números y prefieren cualquier otra actividad que no los involucre. Y piensa esto: ¿cómo vas a convertirte en millonario si no te gustan los números? Es realmente difícil que suceda. Porque lógicamente para ser millonario es necesario aprender a manejar los números, pero eso es un tema aparte y muy específico. Ahora vamos a centrarnos en esos bloqueos emocionales. Bloqueos emocionales. Antes de profundizar en los bloqueos emocionales, vamos a visualizar por un momento. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos 6 años y nos encontramos en medio de una cena familiar. Nuestro padre, como cabeza de familia, está sentado a la cabecera de la mesa. En un momento determinado, nuestro padre nos mira fijamente y nos dice que prefiere que seamos pobres y honestos, que ricos, pero deshonestos. Nos dice con seriedad: es preferible ser una persona pobre y honesta que una persona rica y deshonesta que no entrará al cielo. Como apenas tenemos 6 años, no tenemos mucha noción de la realidad ni conocimientos financieros para argumentar y decirle a nuestro padre que está equivocado y que también existen pobres deshonestos tal como existen ricos honestos. Que la realidad es que la honestidad y la deshonestidad no tienen nada que ver con la situación económica. Con solo 6 años, únicamente absorberemos aquella afirmación de nuestro padre, quien es nuestro guía y figura a seguir. Entonces ese pensamiento se convierte en parte de nuestra estructura psicológica y comenzará a formar parte de nuestra realidad y se convertirá en una verdad absoluta. ¿Y sabes qué podría pasar? Que cuando empieces a ganar dinero dentro de 20 o más años, si eres exitoso y ganas mucho, te podrías empezar a autosabotear, porque no querrás ser etiquetado de deshonesto y tampoco querrás ir al infierno. Así que podrías buscar maneras de perder dinero e incluso otro trabajo, o hasta podrías dejar ese negocio que te da tantos beneficios. Es el precio para que, según el criterio de tu padre, puedas ser honesto. Lo cierto es que las creencias tienen como único propósito perpetuarse una vez establecidas y se perpetúan, reforzando la creencia producidas aquello que crees. Y cuando es una creencia muy arraigada, afecta a la rueda de la abundancia con bloqueos emocionales. Ahora veamos otro ejemplo. Imagina que estás en tu adolescencia y escuchas el discurso de una persona muy idolatrada y querida por millones. Podría ser un político, un pastor o algún gurú. Esta persona viste muy bien, de traje y corbata, luce imponente, segura y como alguien que sabe muy bien de lo que habla.
Lleva un micrófono en la mano y cuando estás concentrado escuchando sus palabras, finaliza su discurso diciendo: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Aquellas palabras quedan grabadas en tu subconsciente porque siendo un adolescente, probablemente todavía no tienes ideales o conocimientos sólidos. Te vas a casa y sigues tu rutina diaria con normalidad, pero te queda una duda: ¿qué tan grande es un camello? Entonces lo investigas por internet y te das cuenta de que son animales realmente grandes y por lógica, entiendes que jamás podría pasar por el ojo de una aguja común y corriente. En ese momento llegas a una conclusión rápida: preferirás ser pobre e ir al cielo que ser rico y arder en la llama del infierno por la eternidad. Pero olvidas el tema pronto y seguro que la persona que dijo aquellas palabras que se grabaron en tu subconsciente también lo olvida rápido. Sin embargo, a esa persona se le olvidó decir lo más importante de aquella enseñanza. Hace muchísimo tiempo, las murallas de Jerusalén tenían un horario estricto y solían cerrar a las 6 de la tarde, y toda caravana o camello que llegaba después de esa hora no podía pasar por los portones regulares. La única forma de entrar a la ciudad era por medio de una puerta pequeña llamada aguja. Entonces, para que los camellos pudieran pasar por allí, debían hacerlo de rodillas y sin ninguna carga. No había otra manera, de rodillas y sin nada. La simbología con esto es que para entrar al reino de los cielos, tenemos que hacerlo con humildad, de rodillas y sin bienes materiales. Porque nadie lleva bienes materiales al reino de los cielos. Y es que de hecho todo lo que tenemos en esta vida en realidad no es nuestro, solo está bajo nuestra administración. Cuando nos toque partir de este mundo no nos llevaremos nada material, solo llevaremos nuestras experiencias. Por supuesto, eso no quiere decir que si tienes riquezas, no podrás entrar al cielo. Además, el dinero no es malo. El poder del dinero para dar. El dinero bien utilizado es un instrumento que puede facilitar nuestra espiritualidad, porque el dinero no es ni bueno ni malo. Por ejemplo, piensa en una cuerda. Esta podría utilizarse para salvar a una persona que se está ahogando o podría emplearse para perjudicar a otra persona. ¿Lo ves? La cuerda en esencia no es ni buena ni mala. La persona que la utiliza es quien puede hacer el bien o el mal. Es lo mismo con un cuchillo. Puede ser usado para untar mantequilla en un pan o para lastimar seriamente a una persona, pero el cuchillo por sí solo no puede ejecutar ninguna de estas dos acciones. Así es el dinero. Bien utilizado puede ser un instrumento increíblemente poderoso para hacer el bien y ayudar a cualquiera a emprender un camino hacia la espiritualidad. Por lo que ahora debería ser más fácil de entender que no hay nada de malo con ganar dinero, y no importa si es en grandes cantidades. Lo que realmente cuenta es que sepamos utilizarlo de la manera correcta, sin codicia ni avaricia, siempre recordando que no nos llevaremos nada de este mundo y que todo se trata de darnos la mejor vida posible para nosotros y quienes nos rodean. Algo que muchos ignoran sobre la anatomía de la rueda de la abundancia es que está formada por dos partes, dar y recibir. La rueda no girará a una gran velocidad con una sola de estas mitades. Y es que mientras algunas personas son muy egoístas e incapaces de dar, algo que siempre trae pobreza, hay otras que son tan soberbias que tienen serios problemas para recibir, aun cuando están necesitadas e incluso desesperadas. Otros están en el nivel más extremos, uno en el que no dan nada y tampoco son abiertos a recibir. ¿Y qué hay de aquellos que aman dar y también reciben con agradecimiento? Siempre logran que la rueda de la abundancia gire a gran velocidad, por lo que también tienen altas probabilidades de alcanzar esa verdadera prosperidad. Si queremos aspirar también a ese nivel de prosperidad, tenemos que aprender a dar desinteresadamente y a recibir con agradecimiento lo que el mundo tiene para darnos. Una analogía que nos permite entender esto es la de un jardinero que poda las plantas en el jardín para hacerlas crecer. Es curioso porque cuando las está podando, está promoviendo su crecimiento. ¿Sí ves lo increíble? Mientras estás podando, estás ayudando a una planta a crecer.
Es igual cuando das desinteresadamente a otras personas. Es como si estuvieras podando el árbol del dinero. Es decir, cuando donas generosamente y cuando haces el bien siendo caritativo con alguien que lo necesita, estás podando el árbol del dinero y la abundancia. Y hay una diferencia entre ser generoso y caritativo. Caritativo es cuando das a alguien que necesita y generoso es cuando le das a alguien que no necesita. Por ejemplo, eres generoso cuando le regalas algo a un familiar o a un amigo en su cumpleaños, y esta persona tiene los medios para comprarlo por su propia cuenta. Siempre recomendamos poner en práctica ambas virtudes, la generosidad y la caridad, porque si practicas únicamente la caridad, estás enviándole un mensaje negativo a tu subconsciente, que en el mundo solo quienes necesitan reciben y ganan. Así que si queremos recibir y ganar, permítenoslo. Es importante practicar la generosidad dándole a quien no necesita. Así envías otro mensaje a tu subconsciente, que dice que no importa si que no necesitamos, también merecemos recibir y ganar. Entonces la recomendación final sobre este tema es que siempre intentemos ser caritativos y generosos. De acuerdo, avancemos un poco. Es momento hablar de los 4 verbos. Los 4 verbos de la rueda de la abundancia. Hay 4 verbos de la rueda de la abundancia que deben ser conjugados: declarar, solicitar, arriesgar y agradecer. Declarar. El primero, el verbo declarar, destaca la importancia de servir antes de tener. Déjanos explicarnos un poco más. La mayoría de las personas siempre piensa o dice que si tuvieran mucho dinero harían lo mismo que las personas ricas hacen. Pero hay que tener mucho cuidado con ese pensamiento. Es importante aprender a gestionar nuestro dinero. Incluso lo es más cuando tenemos grandes cantidades de dinero, o de lo contrario terminaremos sin nada en muy poco tiempo. Y es que seguro te habrás dado cuenta que más del 90% de quienes ganan la lotería termina perdiéndolo todo en un lapso de 10 años. Esto sucede porque antes de ganar no tenían la mentalidad necesaria y tras recibir el dinero lo gastaron todo porque querían llevar una vida de ricos, muchas veces quedando con deudas y sin ninguna fuente de ingresos. Somos seres lingüísticos y creamos nuestra realidad a través de la declaración y las palabras. En el ámbito jurídico, una declaración puede determinar la realidad, como en el caso de una pareja que se está casando y ambos dicen que sí, para que entonces el juez los declare marido y mujer. Y de la misma manera, si desean separarse, deben declarar el divorcio y el juez es quien tiene la autonomía para ello. Nosotros somos como los jueces en nuestra propia vida y tenemos autonomía para hacer declaraciones sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si declaras que eres próspero y lo crees, puedes empezar a adoptar los comportamientos acordes con la prosperidad y en consecuencia, lograrás convertirte en una persona próspera. Así que nunca subestimes el poder del verbo declarar y acostúmbrate a hacer declaraciones sobre tu vida, en esas áreas en las que consideres necesario un cambio importante. El segundo verbo no es menos importante: solicitar. El verbo solicitar genera poder en quien lo sabe conjugar y lo utiliza con frecuencia. Por otro lado, los individuos tímidos suelen tener muchas dificultades en la vida porque no saben solicitar. Y es como dice el dicho: quien no llora no mama. Solo piénsalo, si no le solicitas al universo, no podrá atender tus peticiones. Debes solicitar lo que quieres para que todo empiece a conspirar a tu favor. Y esto también será práctico y muy útil en tu vida diaria. En ocasiones vas a tener que solicitar e incluso exigir para recibir lo que mereces, porque el mundo no es justo y a veces hay que ponerse de pie, mirar a los otros y reclamar lo que crees que es para ti. Puede ser una situación laboral en la que tienes que hacerle ver a tu jefe todo lo que aportar a la compañía para así solicitar un aumento, un ascenso o más beneficios. De lo contrario, podrías pasar toda la vida en el mismo puesto, con mínimos aumentos de salarios y con tus aspiraciones diluyéndose a través del tiempo. Vamos al tercer verbo: arriesgar. Arriesgar va a ser clave a lo largo de tu vida. Es una acción necesaria para el progreso, porque sin arriesgar, difícilmente algún día podrás ser próspero. Hay que decirlo de forma clara:
no hay forma que no nos podamos enriquecer sin asumir riesgos. La psicóloga suiza Elizabeth Kübler-Ross vivió en Estados Unidos y dedicó gran parte de sus años a enseñar a las personas sobre la muerte por medio de un curso de 10 días, en el que proporcionaba una experiencia de aprendizaje muy profunda sobre la preparación para ese evento en el que todos estamos destinados a participar, la muerte. Durante el último día aplica una prueba para verificar si los participantes estaban realmente preparados para enfrentarse a la muerte. Todos respondían de forma afirmativa y similar a una pregunta específica que decía: si tuvieran que vivir sus vidas nuevamente, ¿se atreverían a arriesgarse más y hacer muchas de las cosas que no hicieron por falta de valor? Lo que demuestra la importancia de tomar riesgos. Por supuesto, no queremos decir que hay que arriesgarse en exceso o sin tener cuidado. De hecho, se trata de tomar riesgos calculados a lo largo de nuestra vida. Responde en los comentarios. Si pudieras volver en el tiempo, ¿tomarías más riesgos? Ahora imagina si siguieras evitando los riesgos y llegases a los 90 años. ¿Cuánto crees que te arrepentirías? Déjanos ilustrarte con un buen ejemplo, el de un trapecista. Cuando trabajaba en el circo y estaba en medio de un acto, siempre hay un momento crucial en el que debe soltar un trapecio para agarrar el siguiente. Pero antes de hacerlo, verifica que el trapecio del que se va a sujetar venga en camino. Él puede medir el riesgo y tiene la experiencia. Lo ha hecho cientos o miles de veces. Sin embargo, durante ese intervalo, al pasar de un trapecio a otro, atraviesa un momento de vulnerabilidad. Podría ocurrir algo y caer, pero es un riesgo aceptable porque se puede calcular. Muchas personas pasan toda su vida intentando evitar esa vulnerabilidad, buscando una supuesta seguridad que realmente no existe, y por eso llegan a perder demasiadas oportunidades en la vida, algunas grandes que podría haberlas llevado directamente a la prosperidad. ¿Cómo vas a invertir para crear riqueza si no quieres arriesgar? Todas las inversiones tienen un riesgo. Cualquiera podría fracasar, hasta la que te han dicho que es la más segura. Así que calcula los riesgos y arriesga con inteligencia, sabiendo en qué te metes. De lo contrario, jamás alcanzarás la riqueza. Por último, tenemos el verbo agradecer. La gratitud es la madre de todas las virtudes y es un verbo que debe conjugarse con frecuencia. Pero no es lo que hace la mayoría de las personas, quienes pasan gran parte del tiempo quejándose por lo que perdieron o por lo que no tienen. Solo piénsalo. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a una persona contarte sobre su vida sin que suelte una o varias quejas en el proceso? Y quizás por eso es que tantas personas siempre tienen problemas, porque se la pasan quejándose en vez de agradecer. Para alcanzar la riqueza, primero debemos aprender a ser agradecidos por lo que tenemos. Es la forma en que atraemos lo que deseamos, con gratitud. Y es que agradecer funciona con un sistema de retroalimentación en el proceso cibernético de la vida. Así que es simple. Antes de empezar a quejarte por lo que no tienes o por lo que te parece molesto, enfócate en todas las cosas positivas que te rodean. Quizás tener buena salud, un buen trabajo, una familia que te valora, una vivienda, comida sobre la mesa. Recuerda que todo lo que hoy das por sentado y que te sobra, a muchos les falta y otros jamás lo consiguen. Eres afortunado, enfócate en eso, agradece y ve por más. De acuerdo, al implementar los 4 verbos declarar, solicitar, arriesgar y agradecer, nos resulta mucho más fácil acelerar la velocidad de giro de nuestra rueda de la abundancia. Lo cierto es que estos verbos son herramientas muy poderosas para moldear la realidad y atraer más prosperidad a nuestra vida. Un poco de ciencia. Vamos a discutir un poco sobre los aspectos científicos, filosóficos y psicológicos de la prosperidad. Permíteme recordarte que la ciencia es el estudio de la causa y efecto de los fenómenos naturales. Cuando investigamos causa y efecto, estamos llevando a cabo un estudio científico. Por su parte, la filosofía es el estudio de los pensamientos, mientras que la psicología se dedica al estudio del efecto de estos pensamientos en el comportamiento de las personas. Así que estamos abordando tanto los aspectos científicos como filosóficos y psicológicos, desarrollando modelos para entender la prosperidad desde otro punto relevante, porque nuestra mente tiene 2 partes,
el pensador y el probador. Mientras el lado pensador piensa, el probador prueba. Y sí, el probador prueba lo que la mente piensa. Por ejemplo, si pensamos que el dinero es malo, tienes razón, lo es. Y si piensas que es bueno, tienes razón, lo es. Si piensas que puedes o si piensas que no puedes, no importa, tienes razón. Esto nos ilustra la realidad de que el probador solo tiene una misión: confirmar lo que piensa el pensador, manifestándose en el universo físico e incluso en tu cuenta bancaria. Miremos este ejemplo que ilustra mejor. Imaginemos que es viernes por la noche y acabamos de llegar del trabajo. Estamos cansados, pero alegres de que por fin podremos descansar un poco. Nos sentamos en el mueble y encendemos la televisión para distraernos un rato. Entonces recordamos que es la hora de la lotería y que tenemos un billete. Lo sacamos y nos vamos sorprendiendo a medida que notamos que los números en la pantalla y en el billete están coincidiendo, hasta que finalmente entendemos que hemos ganado el premio de $1.000.000. La sorpresa y la emoción nos sobrepasan. Así que, aunque no podamos reclamar el premio hasta el lunes por la mañana, probablemente pasaremos el fin de semana muy felices, extasiados, y no habrá lugar para tristezas en ningún momento, a pesar de que solo tenemos un simple papel en el bolsillo. Puedes decir, sí, un papel, pero premiado. Tengo un billete premiado en el bolsillo. Y lo sabemos, pero lo cierto es que no deja de ser un simple papel. Aún así pasaríamos todo el fin de semana en extrema felicidad porque tenemos la promesa de que el lunes vamos a convertir ese papel en $1.000.000. Ahora piensa esto: si para todo aquello que deseas en el futuro tuvieras la misma convicción que tenemos con ese billete premiado en el bolsillo, haríamos que esos deseos se materializaran. Pero la realidad es que no solemos mantener ese nivel de convicción. Es decir, podemos cumplir una meta y luego otra, pero en alguna parte del camino esa determinación se va desinflando hasta que pierdes el rumbo. Seguro te ha pasado con esas metas de perder peso y obtener el físico soñado. A menudo comenzamos entusiasmados, pero siempre terminamos renunciando en algún punto. ¿Sabes cuál es el secreto de la prosperidad? El secreto es sentirte próspero mucho antes de serlo. Sí, puede sonar extraño, pero tiene sentido. ¿Quieres $1.000.000? ¿Cómo te sentirías si ya lo tuvieras? Seguramente que muy feliz, y querrías administrar tu patrimonio de la manera más eficiente posible. Entonces comienza a sentirte así todo el tiempo y eso se manifestará en tu vida. Pero lamentablemente la mayoría no tiene la capacidad de mantener esa conducta y esa creencia durante el tiempo necesario. ¿Por qué? Se debe a la estructura psicológica. Recuerda este modelo: la mente tiene dos partes, el pensador que piensa y el probador que prueba. Y ten presente esto: aunque lo normal es que una persona te diga que su mente está en su cerebro, lo cierto es que la mente no es nuestro cerebro. La mente está en todo nuestro cuerpo. Se encuentra incluso en nuestro dedo del pie. Solo piénsalo: si te haces un corte en el dedo del pie, este se curará espontáneamente porque allí existe una inteligencia. Y hay inteligencia en cada parte del cuerpo, en los riñones, en el hígado, en los pulmones. Esa es la corporeidad de la mente. Así que la mente está en conexión con la inteligencia divina, y a través de esta conexión podemos manifestar en este plano cosas de otro plano. A través de esta conexión, a través de la mente, debemos aprender a crear de la nada. Sí, es cierto, crear de la nada, porque lo cierto es que todo se crea de la nada. Solo piensa en una silla. ¿De dónde salieron las sillas? Sí, de la nada, porque antes de que existieran las sillas, las personas se sentaban en troncos, rocas, se agachaban o se recostaban de cualquier cosa. Fue así hasta que a alguien se le ocurrió la idea de una silla y la creó, de la nada. Pero como todo en la vida, hay un proceso detrás. Nada ocurre mágicamente. El proceso de creación tiene tres principios: el principio de autoanálisis, el principio de sugerencias y el principio de las metas. Principio de autoanálisis. Como es de imaginar, todo inicia con el principio del autoanálisis. Pregúntate:
¿Qué ha hecho que mi vida sea como es hoy? Entonces empecemos haciendo un autoanálisis de lo que hemos estado pensando hasta el día de hoy sobre el dinero y veremos la respuesta en nuestra cuenta bancaria. Lo que hemos estado pensando sobre el dinero está manifestado allí, en esos números. El día que empecemos a cambiar la calidad de nuestro pensamiento, comenzará a cambiar la cantidad de dinero que tenemos en el banco. En otras palabras, si dejamos de pensar en el dinero como algo negativo o como un medio para simplemente comprar y pagar por cosas innecesarias, podemos empezar a pensar en el dinero como lo que realmente es, un instrumento para crear riqueza a través del ahorro y la inversión, lo que nos lleva a la materialización de ese pensamiento y en consecuencia a mejorar esos números en el banco. Principio de sugerencia. Como la mayoría, es probable que hayas escuchado muchas sugerencias por parte de tus padres que tuvieron un impacto negativo, a pesar de que ellos las hicieron con la mejor de las intenciones. Sucede que en su afán de prepararnos para la vida, nos transmitieron una serie de ideas erróneas que para ellos eran correctas. Y se entiende por qué un médico estudia para poder salvar vidas o un arquitecto se prepara durante años para poder diseñar edificios confiables, mientras que nadie hace un curso para ser padres o madre. Ningún padre hace un curso para aprender a educar y moldear la mente de un niño. Por eso siempre cometen muchos errores durante la crianza de sus hijos y le transmiten pensamientos y comportamientos negativos. Se estima que hasta la edad de 4 a 5 años, los niños escuchan alrededor de 100.000 no. En otras palabras, por cada elogio que llega a recibir un niño de 4 años, hay al menos 9 reprimiendas. Eso moldea la conducta del niño y tiene un impacto muy profundo en su mente, creándole comportamientos y actitudes negativas frente a determinadas situaciones en las que sus padres les dieron mayores reprimendas. Por ejemplo, si tu padre no te deja hablar con otros niños y te castigaba cada vez que lo hacías, no vas a ser una persona muy sociable y tendrás una infancia y adolescencia muy limitada. Para poder revertir esto tenemos que tomar todas esas sugerencias negativas y transformarlas en positivas. Puede hacerse hablando, escribiéndolas, grabándolas con nuestra propia voz y escuchándolas hasta que notes un cambio dentro de ti. Principio de las metas. El tercer principio es el de las metas. Y una de las cosas importantes aquí es entender la diferencia entre metas y objetivos. Por ejemplo, si estamos en Nueva York y queremos llegar a Chicago, salimos de Nueva York y vamos a Chicago. Esa es una meta. Pero si estamos en Nueva York y queremos viajar hacia el oeste, queremos conocer todo lo que hay hacia el oeste, vamos a pasar por Chicago e iremos más al oeste llegando a Los Ángeles. Pero no nos quedaremos ahí porque todavía hay más que descubrir. Así que continuamos hacia Sydney, Australia, y no pararemos hasta volver a Nueva York, porque la Tierra es redonda. Pero conocer todo el oeste del mundo es el objetivo, el propósito de vida durante una etapa, y ahí es importante entender la diferencia entre una meta y un propósito de vida. ¿Sabes cuál es tu propósito de vida? ¿Alguna vez te lo has preguntado? No te preocupes, la mayoría nunca lo descubre, pero tú puedes hacerlo si te lo propones. Empieza a preguntártelo todas las noches antes de dormir, durante ese momento de paz en el que no conversas con más nadie, cuando eres tú y la almohada únicamente. ¿Cuál es mi propósito de vida? ¿Qué quiero hacer realmente? ¿De qué no me quiero arrepentir cuando llegue mi momento de partir? Hazte estas y otras preguntas que consideres importantes todas las noches. Cuando descubras cuál es tu propósito de vida, entonces empezarán a ocurrir milagros en tu vida. Primero te darás cuenta de que tienen más energía, e incluso los lunes te sentirás motivado para dar lo mejor de ti. Y en un punto, tus problemas financieros en el universo físico también desaparecerán. Porque cuando descubres tu propósito de vida, tus metas se alinean con ella y muchas cosas en tu vida empiezan a cambiar. De acuerdo, ahora vamos a hablar sobre las leyes de la riqueza. Las leyes de la riqueza. Las leyes de la riqueza son las leyes que funcionan como la gravedad misma, es decir, funcionan en cualquier parte del mundo,
y funcionarían en el planeta Marte si lo llegásemos a colonizar. Así es, en cualquier lugar en donde apliquemos las leyes de la riqueza, funcionarán. ¿Recuerdan cuáles son? La ley de ganar, la ley de gastar, la ley de ahorrar y la ley de invertir. Empecemos con la primera. Ley de ganar. Todo el dinero es creado por la mente humana. De hecho, hay quienes dicen que los problemas financieros no se resuelven con dinero, y probablemente quien escucha esto por primera vez pensará que es absurdo. ¿Cómo es posible que los problemas financieros no se resuelven con dinero? Pero así es como se resuelven los problemas financieros, sin dinero, porque estos problemas se resuelven con imaginación. Imagina esta situación. Tienes que pagar la renta de tu vivienda y no tienes dinero para hacerlo. Entonces tomas la decisión de pedirle prestado a un amigo, quien te hace el favor y te da el dinero en calidad de préstamo. Pero tras aliviar la presión porque lograste pagar el alquiler, no hiciste más nada en todo el mes. Así que cuando llega el siguiente mes, debes la renta nuevamente y también el dinero a tu amigo. Ambos quieren su dinero, y entonces te das cuenta de que no resolviste tu problema financiero a pesar de que conseguiste dinero, la supuesta solución. Ahora imagina que tienes un negocio al que no le ha estado yendo bien económicamente y necesitas dinero para mantenerlo funcionando hasta que la situación mejore. Así que vas al banco y pides un crédito para pagar las facturas, pero no haces nada más. Entonces cuando llega el siguiente mes, todo sigue igual, solo que ahora hay que pagar las cuotas y el interés del crédito bancario. Una vez más no se resolvió el problema financiero a pesar de conseguir dinero. ¿Te das cuenta que el dinero no es la solución a los problemas financieros? Y que de hecho, si no se tiene cuidado en esa búsqueda desesperada de dinero, es posible que una persona se sumerja en deudas complicadas. Así que los problemas financieros se resuelven con imaginación, porque todo lo que existe en este universo físico primero tuvo que imaginarse. Toma unos segundos y mira todo lo que hay a tu alrededor. Elige lo que quieras. Puede ser algo que tiene al frente o lo que tengas en tus manos, tu teléfono. No importa, sea cual sea el objeto que elegiste, entiendes que para que exista ahora en este mundo físico, primero tuvo que pasar por la mente de una persona que lo imaginó y luego hizo lo necesario para manifestarlo en el universo físico. La creación ocurre dos veces. La primera sucede cuando es creado en la mente de alguien y la segunda es cuando se crea en el universo físico. Sucede lo mismo con la riqueza. La riqueza no llegará a ti por sí sola cualquier día de estos, mientras vas caminando por la calle. Así no funciona. Primero tenemos que crear la riqueza en nuestra cabeza. Tenemos que imaginarla para luego poder manifestarla en el universo físico. Esa es la ley de ganar. Ley de gastar. El valor del dinero es determinado por el comprador y el vendedor cuando se realiza una transacción. Es muy importante entender esto. Imaginemos que estamos navegando por un río muy peligroso y de repente, nuestro barco se hunde. Tenemos una mochila con $10,000, todos secos y protegidos ahí dentro. Entonces nos encontramos a una persona que ha vivido toda su vida en el campo y jamás ha tenido contacto con dinero antes. Esta persona tiene una canoa y necesitamos que nos lleve río abajo con urgencia. Así que le ofrecemos los $10,000, pero como nunca antes ha visto el dinero en su vida, y mucho menos dólares, no le interesa en lo más mínimo y entonces nos dice que no lo hará. Ahora, si estuviéramos en Texas y ofreciéramos la misma cantidad de dinero a una persona con un bote, esta nos llevaría hasta 1,000 kilómetros río arriba y sin dudarlo ni por un segundo. Así que el valor del dinero es determinado por cada transacción entre un comprador y un vendedor. Y lo cierto es que quien se enriquece no necesariamente es quien gana mucho, sino quien sabe gastar. Por ejemplo, podrías ganar $10,000 y gastar solo $9,000 para que te den $1,000 cada mes, mientras que podrías ganar $20,000 pero gastar $22,000, lo que te deja una deuda mensual de $2,000. Como vemos,
Al final, quien se está haciendo rica es la persona que gana $10,000, mientras que la que gana $20,000 se está hundiendo en deudas. Curioso es el hecho de que, en la sociedad que vivimos, siempre aplauden y admiran más a quien gana mucho y gasta todo, que a quien gana menos, y aún así logra hacer que el dinero le rinda para acercarse a sus metas financieras, porque sabe cómo gastar. Por lo que la clave es saber cómo administrar nuestros recursos para maximizar la eficiencia de nuestro dinero, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. Ahora, vamos a la tercera ley. La ley de ahorrar. Hay un concepto para el ahorro llamado diezmo personal. Este es simple. Consiste en apartar el 10% de lo que ganamos y guardarlo para nosotros. Es importante conocerlo porque siempre suele suceder algo bastante interesante. Cuando llega el fin de mes, ya hemos pagado todas las cuentas y a todas las personas con quienes tenemos responsabilidades, pero siempre se nos olvida pagarle a una persona, a nosotros mismos. Nosotros que fuimos quienes salimos a ganar ese dinero, algo que no tiene mucho sentido. Es decir, le pagamos al que nos corta el césped, al dentista, la cuota de un préstamo e incluso podríamos darle una mesada a nuestros hijos, y no dejamos nada para nosotros. Esto es un grave error que debe cambiarse. Es momento de empezar a hacer ese diezmo personal. Es posible que si tienes ingresos bajos, pienses que el 10% de tus ingresos no es mucho y que tampoco hará la diferencia. Pero recuerda el ejemplo que te dimos de quien ganaba $10,000 y quien ganaba $20,000. Ahorra ese 10% durante un buen tiempo y verás cómo empiezas a tener oportunidades que antes no. Verás cómo ocurre la magia en tu vida, porque además de comenzar a tener un fondo de ahorros que podría ser para cubrir emergencias o inversiones, también le envías un mensaje a tu subconsciente. Le estás diciendo: vivo en tanta abundancia que me queda dinero para ahorrar. Y sin darte cuenta, tu subconsciente comienza a vivir en un entorno de prosperidad, lo cual es muy importante. Es posible que algunas personas ya ahorren dinero, incluso más que el 10%, podría ser el 20% o hasta el 40% de sus ingresos. Sin embargo, la clave es ese 10%, ese diezmo. Y es que la palabra diezmo aparece en todas las religiones del mundo y significa una décima parte. Ese diezmo personal, sin importar si es grande o pequeño, lo vamos a guardar mensualmente y no lo vamos a utilizar en algo que no sea algo con fecha de vencimiento. Puede ser algo como una propiedad, acciones, oro o un terreno. Así es como creamos un imán de dinero. Presta atención a esto que te vamos a decir, que es realmente interesante. Cuando abres el grifo del agua de tu casa, ¿a dónde va el agua? ¿En dónde termina? Termina en algún río, y el agua de ese río terminará desembocando en algún mar. Entonces, el agua siempre termina yendo a donde hay más agua. Sucede algo parecido con el amor. El amor siempre busca amor. El odio va a donde hay más odio. Y el dinero también va a quien tiene dinero. Es una realidad, el dinero no va hacia los pobres, el dinero va hacia quien tiene dinero. Solo piénsalo, si el lunes fueras al banco y le dices al gerente que necesitas dinero porque estás endeudado, este no va a dudar ni un solo segundo en decirte que no pueden prestarte dinero porque eres una persona de mucho riesgo para el banco. En otras palabras, porque estás en una situación de pobreza. Pero si en cambio vas al banco y hablas con el gerente de lo bien que van tus negocios y que tienes planes de expandirte, inmediatamente te va a ofrecer líneas de crédito con tasas de intereses competitivas. Es así porque los bancos viven de los intereses y solo pueden obtenerlos de quienes tienen dinero. Es paradójico, ¿no crees? Quien realmente necesita dinero no lo obtiene, pero se lo ofrecen a quien no lo necesita. Sucede porque como tiene dinero, atrae más dinero. Por eso es importante guardar el diezmo. Así nos aseguramos de acumular dinero suficiente para eventualmente atraer más dinero. La próxima vez que recibas ingresos, asegúrate de guardar ese diezmo antes de pagarle a todos los demás. Ley de invertir.
La inversión es necesaria para la acumulación de riqueza, pues casi nadie puede volverse rico con un salario. Y es que solo alcanzas la libertad financiera cuando logras que tu dinero trabaje por ti. De lo contrario, si nunca inviertes, siempre tendrás que trabajar para ganar dinero y poder sobrevivir. El problema es que la mayoría de las personas no saben invertir, le temen y generalmente prefieren no arriesgarse. Lo primero es que hay que tomar en cuenta a la hora de invertir es que sea en algo legal, porque ir por el camino de los negocios ilegales nos da garantía de una sola cosa: problemas e incluso la prisión. Lo más importante, luego de la legibilidad, es la rentabilidad del negocio y el nivel de riesgo. Por supuesto, sin olvidarnos de la liquidez. Sí, estos son los tres aspectos más importantes: la rentabilidad, el nivel de riesgo y la liquidez. Hay dinero que dejaremos a largo plazo. No estamos preocupados por la liquidez, pero no nos preocupa la seguridad y la rentabilidad. Mientras que hay otras inversiones que no son tan rentables, pero sí son muy seguras y líquidas, perfectas para quienes quieren ahorrar dinero. Un ejemplo son los fondos del mercado monetario. Lo importante es encontrar inversiones que se adapten a nosotros, a nuestras metas financieras, a nuestra tolerancia al riesgo y demás factores claves. Pero solo trabajar con las leyes de la riqueza, ganar, gastar, ahorrar e invertir, no bastará para alcanzarla. Es importante que nos preocupemos por ellas. Sí, pero no sé. Todos quieren riquezas y tener prosperidad, pero son muy pocos quienes lo logran. ¿Te has preguntado por qué? Hoy vamos a respondértelo. Sin embargo, también hay que decir que la mayoría tiene un concepto errado sobre la prosperidad. Creen que se trata únicamente de tener mucho dinero y no podrían estar más equivocados. La prosperidad es la abundancia de tres cosas: salud, familia y riqueza. Es como un trípode perfectamente equilibrado. Y es que solo piénsalo, ¿de qué te sirve tener mucho dinero si estás agonizando por un cáncer terminal? Seguro intentarías darlo todo a cambio de salud. Pero entonces imagina que tienes salud y dinero, pero no familia, ni alguien que valga la pena para compartir. Por eso te decimos que la verdadera prosperidad es un trípode compuesto por salud, familia y riqueza. Hoy vamos a explicarte una guía de cómo alcanzar riqueza sin perder salud y cuidando de tu familia, para que obtengas la verdadera prosperidad. Antes de avanzar, vamos a aprovechar el poder de la mente. Pausa el video y escribe en los comentarios: voy a alcanzar la verdadera prosperidad, salud, familia y riquezas. Pero antes de hacerlo, cierra los ojos y visualízate disfrutando esa prosperidad. Siéntela, que se erice tu piel, y luego escribe: